Quisiera que me digan si me escuchan, por favor. Buen día, ingeniero. Sí se escucha. Gracias. Buenos días. Buenos días, ingeniero. Sí, lo escuchamos. Gracias. Ya, en primer lugar, antes de continuar, les recuerdo que el próximo día jueves, a esta misma hora, tenemos examen, así que si tienen alguna consulta en relación con el tema motivo del examen, adelante, los escucho. Si no, entonces vamos a comenzar a desarrollar el segundo tema. Nada. No hay ninguna consulta. Ingeniero, el examen hay que enviárselo por PDF a su WhatsApp, ¿cierto? Sí, tienen que copiarlo en formato PDF con su nombre y me lo mandan vía WhatsApp al privado, en forma privada. Está bien, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra cosa? Bueno, si se les ocurre algo me pueden preguntar, no hay problema. Mientras tanto voy dando los primeros pasos en el tema de psicometría. La palabra es un poquito rarita, no está común. Si uno quiere ir a la raíz de la palabra, entonces se puede fraccionar algo como lo que ocurre con termodinámica, acá es psicometría. La palabra psicro, que si no me equivoco es griega, significa humedad, traducido literalmente, y metría, pues medición. Entonces, este tema tiene una intervención importante, la humedad, traduciendo a la humedad como la presencia de agua. Pero en el fondo todavía no precisa a qué se refiere concretamente la psicometría, que podríamos establecerla así: un estudio de termodinámica que se ocupa de las propiedades del aire ambiental. Es importante que uno tenga en cuenta de que el aire ambiental participa en muchas cosas desde el punto de vista de la termodinámica que son de repente muy comunes. Y entonces se vuelve de vital importancia el conocimiento de sus propiedades. Entonces, la psicometría, en el fondo, estudia, repito, las propiedades del aire ambiental, que como se sabe, es una mezcla de gases, como por ejemplo nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y otros gases en menor proporción. Lo estoy poniendo en orden de proporción, digamos, en cantidad. Pero también siempre en mayor
o menor cantidad está presente vapor de agua. Esta presencia de vapor de agua es lo que origina el vocablo cicro, que ya hemos dicho que tiene una traducción literal como humedad. Por lo tanto, el aire ambiental, a partir de este momento, lo vamos a considerar como una mezcla de gases más vapor de agua. Y resulta que la presencia de vapor de agua tiene, a pesar de que la cantidad relativa comparada con los gases es pequeña, tiene un gran efecto. De ahí la razón de estudiar ciclometría. Ustedes recordarán que en la materia termodinámica hubo un tema que se refería a gases. Y más precisamente, digamos, se tomó como sustancia gaseosa emblemática al aire, pero era un aire simplemente considerado como mezcla de gases, nitrógeno, sin la presencia de vapor de agua, es decir, un aire ambiental no húmedo. Eso es lo que estudiamos en termodinámica. Ahora lo que vamos a hacer es colocar este otro ingrediente y ver qué efectos tiene sobre el comportamiento de la sustancia. Desde ya no se trata de una sustancia pura, que es una mezcla de cosas, de distintas sustancias, a diferencia del estudio que se hizo en termodinámica, en donde solamente se trabajó con sustancias puras, una única sustancia de composición invariable. Acá la figura cambia. Bueno, en base a todo lo que acabamos de anoticiar, entonces a partir de este momento no voy a referirme al aire ambiental en esos términos, sino que lo voy a hacer utilizando esta denominación, aire húmedo, para que lo podamos diferenciar de esta parte del aire húmedo que se refiere solamente a los gases, que la vamos a denominar aire seco. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Y entonces el motivo de estudio en este capítulo de la termodinámica es el aire húmedo, que lo vamos a considerar como una mezcla de aire seco y vapor de agua. Quisiera saber si hasta ahí la idea está clara. Sí. Ya. Quizá valga la pena que yo mencione la importancia que tiene este estudio, porque como dije antes, el aire ambiental participa en muchos fenómenos que a veces uno, como son tan comunes, no le presta atención. Por ejemplo, ¿usted sabe en qué consiste el tratamiento que se hace en el acondicionamiento de aire ambiental? Lo sabe porque lo ha experimentado, ha sido, digamos, persona interesada en el asunto, posiblemente. Cuando se hace esta operación de acondicionamiento de aire ambiental, se maneja el aire ambiental, por supuesto, pero se lo somete a una serie de cambios en su estado termodinámico que lo hacen, digamos, más confortable para las personas. Me estoy refiriendo concretamente al hecho de que cuando el equipo aire acondicionado funciona, el aire que pasa a través de él resulta más frío, en primer lugar, con menor temperatura, y en segundo lugar, más seco, sí, con menos cantidad de vapor de agua. Por eso es que
Esto es característico del clima que tenemos acá en Santa Cruz. Por eso digo es que los equipos de acondicionamiento de aire ambiental necesitan disponer de un desagüe, porque el vapor de agua que es retirado del aire ambiental se lo hace convirtiéndolo en líquido, y es el líquido que permanentemente está eliminando el sistema. Bueno, así como en esta aplicación que es de suma importancia, hay muchísimas otras aplicaciones en las que interviene el aire, pero que lógicamente, muy probablemente hay que ajustar sus características, sus propiedades antes de aprovecharlo. Entonces, para ello, lógicamente, de cajón se necesita conocer las propiedades. Bueno, digamos que el procedimiento que vamos a usar en el desarrollo de este tema va a constar de los siguientes pasos. Lo voy a anotar. En primer lugar, definición, lo voy a poner así, de propiedades que la vamos a llamar propiedades psicométricas, o sea, definición de la propiedad del aire ambiental. En segundo lugar, cuantificación, es decir, cómo vamos a hacer para determinar el valor de estas propiedades. En tercer lugar, una vez que conocemos las propiedades del aire ambiental, podemos estudiar procesos en los que interviene el aire ambiental, lo vamos a llamar procesos psicométricos, como el que acabo de describir respecto del acondicionamiento de aire ambiental. Y esto va a acarrear que en su momento planteemos y conozcamos una serie de equipos destinados a justamente llevar a efecto los procesos psicométricos. Entonces, más o menos así es la secuencia de los pasos que vamos a seguir en el desarrollo de este tema. Quiero saber si está claro esto. Sí, se entiende, ingeniero. Por lo demás, fíjese, lo que usted necesita saber tener presente son los conocimientos que adquirió en la materia de termodinámica. Necesita saberlo, tenerlo presente, por ejemplo, el asunto de si el sistema es cerrado, abierto, conocer las leyes, tenerlas al día, etcétera, saber aplicarlas. Pues sí. En lugar de trabajar con, por ejemplo, una sustancia pura como se hizo en termodinámica, ahora vamos a trabajar con esta sustancia compleja que se llama aire húmedo, pero las cosas desde el punto de vista de las leyes termodinámicas se presentan igual. Entonces, cuando usted haga ejercicios de psicometría, va a proceder de una manera similar a la que ha hecho en termo. Son similares los problemas, con la única diferencia que ahora la sustancia es aire húmedo. Entonces, mire, si nosotros hablamos del aire húmedo, en realidad el aire ambiental, debemos tener presente el siguiente aspecto. En nuestro medio ambiente nos vamos a encontrar con esta situación que la voy a tratar de graficar de esta manera. Supongamos que esta es una vasija abierta que contiene agua en estado líquido.
y en contacto con el contenido de esta vasija, usted tiene aire ambiental, es decir, aire húmedo. Entonces, a este conjunto de cosas, voy a cerrar así, lo vamos a reconocer como el sistema psicrométrico. Como ven, está involucrando dos fases. Una fase gaseosa, lógicamente involucra la presencia de vapor de agua, es el aire húmedo, y una fase que se suele llamar fase condensada, es el agua en estado líquido. Esto para un clima como el nuestro. En otros climas que son más fríos, esta fase condensada podría ser agua en estado sólido, sin hielo, en los lugares donde las temperaturas ambientales son menores a 0 grados centígrados. Pero no es el caso que nosotros vamos a enfocar, que corresponde a la situación que estamos representando en el diagrama. Entonces, para empezar con el primer paso, que es la definición de propiedades psicrométricas y posterior cuantificación, debemos considerar todo este conjunto. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa conocer? Concretamente, las características del aire húmedo. En cuanto a las propiedades, es importante destacar de que nos vamos a encontrar con propiedades que son medibles directamente y otras que van a ser calculadas por algún procedimiento en base a algo que vamos a plantear y que lógicamente se tiene que originar a partir de las propiedades que son medibles. Entonces, cuando la propiedad es medible, no hay mayor inconveniente. Usted inmediatamente va a tener conocimiento de el valor de esta medición porque lo está leyendo en el instrumento o el instrumento le está informando directamente. A ver, ¿qué propiedades del aire húmedo son medibles directamente? Algo mencioné. La temperatura. Sí, señor. Entonces vamos a hablar de la temperatura. Usted toma un termómetro cuyo bulbo está inmerso en el medio ambiente, en el medio aire ambiente, y entonces usted lee el valor de la temperatura. Bien, ¿qué otra propiedad podemos medir directamente? Y hay un instrumento especializado para dicha propiedad. La presión. La presión. ¿Cómo se llama el instrumento? ¿Cómo se llama el instrumento que permite medir la presión del aire ambiental? Se llama presión atmosférica. Estoy preguntando a todos. Barómetro. Barómetro. Por lo tanto, ya estamos teniendo conocimiento de T y P.
Entonces, esto, digamos, es lo más elemental. Tener información de la temperatura. Y voy a mencionar algo más, por lo que vamos a decir más adelante. Si con este termómetro yo leo la temperatura T, como el bulbo del termómetro está en contacto con aire ambiental, se suele llamar a esta temperatura, y lo voy a ir anticipando, temperatura de bulbo seco. Porque más adelante, ya en su momento lo vamos a presentar, vamos a conocer un valor de temperatura, pero que no se llama así. A diferencia de esto que se llama seco, ese otro valor es conocido con el nombre de temperatura de bulbo húmedo. Bueno, ya en su momento lo vamos a tratar el asunto. En lo que concierne a las propiedades que deben ser calculadas de alguna manera, entonces lo que se hace es plantear ciertas características particulares de esto que estamos llamando sistema psicométrico, es decir, plantear un modelo, entre comillas, resulta ser teórico, de sistema psicométrico, y a partir de ese modelo, y apoyándose en ciertas leyes termodinámicas, se pueden establecer el conjunto de las otras propiedades que no son medibles directamente. Entonces, ¿qué involucra ese modelo de sistema psicométrico? Y es lo que voy a intentar escribir a continuación. Este modelo parte de tres características principales, que las voy a listar y después desarrollamos cada una de ellas. Primero, que en el aire húmedo todos los componentes, todos, es decir, los gases e incluido el vapor de agua, el agua, se comportan como gases ideales. El hecho de plantear esto nos permite acceder a todos los conocimientos que hemos recibido en la materia de termodinámica para el tratamiento de esta sustancia ideal, conocida con ese nombre de gas ideal o gas perfecto. Y entonces eso resulta ser una gran simplificación del tratamiento. Lógicamente que desde el momento en que uno idealiza las cosas, se está alejando de la realidad. Pero la comprobación experimental ha establecido de que esa desviación de la realidad es aceptable, es decir, el error que se cometa en la determinación de las propiedades a partir del modelo es completamente aceptable. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Estoy tratando de saber si me están siguiendo. Sí, ingeniero. Ya, esta es una primera característica que enseguida vamos a empezar a desarrollar. La segunda característica, que también se refiere al aire húmedo, es que los componentes se comportan como cuando están solos. Es decir, que, por ejemplo, estamos mencionando como componentes del aire húmedo, el aire seco y el vapor de agua. Entonces, cada uno de estos componentes tiene sus propias características, por separado, digamos, cuando están solos. Y resulta que acá en el modelo estamos incorporando el hecho de que
por más de que estén juntos, siguen manteniendo sus propias características y entonces, como vamos a ver más adelante en el tratamiento, el resultado que se obtiene cuando se tienen junto a los dos componentes va a ser, digamos, un resultado promedio del aporte que hace cada uno con sus propias características. Bueno, esto lo vamos a poder entender en la medida en que vayamos más claramente, en la medida en que vayamos avanzando. Y en último lugar, como característica del modelo es que en la fase condensada se considera que solo existe agua, algo que no es completamente cierto, ¿no? A ver, en el agua que usted bebe todos los días, ¿hay algo más que no sea agua? ¿Ha pensado en esto alguna vez? ¿Qué más está involucrado en el agua que usted toma, por ejemplo, que es agua de la cañería o agua comprada, no sé? ¿O es solamente agua? Si agua pura. Me estoy preguntando. Creo que el agua que consumimos es fósforo y nitrógeno, ¿sí? ¿Tiene algo más? Fósforo, nitrógeno y no El sé, agua que nos llega a otra casa, creo que le sale para limpiarlo, no sé si no me equivoco, el cloruro de sodio. No, entonces la sentiría salada, ¿no? A ver, ya, efectivamente no se trata de agua pura. Hay toda una serie de otros componentes, entre los cuales pueden haber sales, por supuesto. Pero las proporciones son pequeñitas, por supuesto, ¿no? Pero hay algo más que nos interesa para efectos de la ciclometría. Les voy a poner un ejemplito. Supongamos que usted en un vaso sirve agua fría, la sacó de la heladera. Y entonces lo deja el vaso que vaya poniéndose a tono con el ambiente. Y en muchas oportunidades usted puede observar que en las paredes del vaso aparecen unas cositas así. ¿Ha visto alguna vez? Una especie de burbujitas que van adheridas a la pared del vaso, pared de vidrio. Que si usted lo golpea al vaso, enseguida estas burbujitas se escapan. Bueno, algo muy parecido a lo que ocurre, claro, de una manera mucho más intensa que cuando usted sirve una soda, ¿no? No Sí, sé si han pasa eso. tenido no sé si han tenido esta experiencia, la han visto alguna vez, ya que no les haya llamado la atención es otra cosa, ¿no? Pero ¿saben qué es eso? Y este fenómeno ocurre por el cambio de temperatura. Si el agua estaba fría inicialmente y luego aumenta su temperatura hasta ponerse a tono con el ambiente, entonces algo está ocurriendo en el interior del seno líquido. Algo que había en el seno líquido se está desprendiendo. ¿Qué puede ser? ¿Ves lo que estoy marcando?
Aire, 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 aire. Lo que ocurre es que evidentemente entre el aire húmedo y el agua existe, lo voy a marcar así con estas dos flechas, interacciones. Y una de esas interacciones permite que algo de aire húmedo, no es mucho, se disuelva en el agua. Y la solubilidad del aire en agua disminuye en la medida en que la temperatura aumenta. Entonces lo que estaba sumergido en el líquido termina desprendiéndose por esa subida de temperatura. ¿Lo ves? Sin embargo, acá en la tercera característica del modelo que estamos planteando para el desarrollo del tema, estamos involucrando solamente agua. De tal manera que si necesitáramos las propiedades de la fase líquida, entonces acudiríamos nada más y nada menos que solamente a las propiedades del agua y no a las propiedades del agua más otras cosas que en la realidad están presentes. ¿Me entiende? Entonces el modelo simplifica un montón de cosas, pero esa simplificación que hace que haya diferencia con la realidad, provoca errores en la determinación de las propiedades, pero que son absolutamente aceptables. Es decir, la realidad ya medida de alguna forma o contrastada de alguna forma con la teoría que plantea este modelo, no difieren en gran medida y por eso el modelo es aceptable. ¿Comprende? Entonces, a partir de este planteamiento, vamos a ir presentando una serie de cosas que tienen que ver con el modelo. Entonces voy a borrar y me voy a referir al primer asunto que marcamos para el modelo. Ese primer asunto establece de que todos los componentes del aire húmedo se comportan como gases ideales y por lo tanto responden a la ley que acabo de escribir. ¿Qué es P? presión, Presión absoluta. ¿Qué es B? volumen total, Volumen total. N, número de moles, número de moles. Si no recuerda o no sabe qué es el número de moles, es cuestión de que lo repase. ¿Qué es R? Esa R con la colita. es una constante de los gases ideales. Constante de los gases, pero hay dos versiones. Una que se llama constante propia, que la usamos en termodinámica, y otra que se llama constante universal. En este caso, ¿cuál es? La universal, La universal. ¿Y T? Temperatura. Temperatura, nombre y apellido. Temperatura absoluto. absoluta, sin medida en grados Kelvin. Todo esto es importante a la hora de hacer cuentas, porque si usted no respeta lo que estamos diciendo, entonces sus resultados van a ser un desastre. Ok. Además de que cada uno de los componentes del aire húmedo se comportan cumpliendo con esta ley y por supuesto incluido el vapor de agua, ojo,
el vapor de agua se acepta que también responde a esta ecuación, a pesar de que es un vapor, porque una cosa es hablar de gas y otra cosa es hablar de vapor. Si yo le dijera qué diferencia hay entre el gas y el vapor, ¿qué podría decirme? De acuerdo con los estudios que ustedes hicieron en termodinámica, en el fondo, entre vapor y gas no hay ninguna diferencia. Se trata de la misma fase. ¿Cuál es la diferencia? La cercanía entre el vapor y el líquido. ¿Usted recuerda qué es lo que se puede condensar? Un vapor, ¿verdad? Normalmente no se habla de gas condensado, ¿sí? Porque el gas está en una situación mucho más lejana a la posibilidad del cambio de fase que el vapor. Bueno, esa es la diferencia. Entonces, a pesar de ello, al vapor lo estamos aceptando con un comportamiento descrito por esta ley que más bien corresponde más a esto que denominamos gas. Además de esta ley, y simplemente lo voy a mencionar, lo desarrollamos la próxima clase, existen otras dos leyes que rigen el comportamiento de una mezcla de gases ideales, o con lo que estoy diciendo, mezcla de gases ideales, que se llaman ley de Amagat y ley de Dalton, también conocidas como esta primera ley de los volúmenes parciales y esta segunda conocida también con el nombre de ley de las presiones parciales. Bueno, como no nos va a alcanzar el tiempo, para no dejarlo a media el asunto, nos quedamos acá. Les vuelvo a recordar que el día jueves tenemos examen en punto. Persona que se atrase no entra. 5 minutos de atraso y no va a poder acceder al examen. ¿Estamos claros con eso? Disculpe, ¿va a empezar a las 8 o a las 7? No. ¿Cuál es nuestro horario de clase? A las 7, pero manda el link a las 8. No, nuestro horario de clase que estamos usando todas las reuniones que tenemos. Ah, ya, gracias. 8 en punto. ¿Listo? Bueno, me voy despidiendo hasta el día jueves. Los espero puntualmente. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.